Ángel Avendaño, poeta, escritor coscoluna, y por supuesto, conocedor de la obra de Arguedas, básicamente de la poesía. ¿Cuál es la importancia de la poesía de Arguedas? Bueno, escribió poco de poesía con relación a su obra en prosa, ¿no? Creo que su valor fundamental está en que, en primer lugar, se zafa de ese purismo quechua, ¿no? Y abarca un campo temático mucho más vasto que lo simplemente campestre, rural, ¿no? Se vuelca a los problemas contemporáneos de su época, por ejemplo, la Revolución Cubana, el hecho del invento del jet, el llamado medio sarcástico a los doctores, la oda, la canción a Tupac Amaru, que es sin lugar a dudas una de las máximas expresiones poéticas en homenaje al gran José Gabriel Tupac Amaru. Ahora, transmitir esa vivencia, porque en poesía no basta el qué, sino el asunto es el cómo expresarlo. Y es ahí donde Arguedas, que echa mano libérrimamente a una serie de licencias poéticas, logra expresar en sus versos toda la hondura del sentimiento quechua. Absolutamente es fidedigno, claro, prístino. Es una raíz hundida en sí mismo, pero con su copa levantada a los problemas de su tiempo. Eso es, de alguna manera, poner al día no solamente el lenguaje, sino también las utopías. Es poner al día la esperanza antes que la utopía, ¿no? Porque José María Arguedas afirma, ¿no? Es contundente, es preciso, ¿no? No habla como una posibilidad de realización, que es la utopía, como un sueño inalcanzable a futuro, sino como un reto, como un problema. Él toma toda esta posición poética en una expresión que en 1927 la expresó Luis E. Valcárcel, cuando dice: cuando los serranos inundemos Lima, la cerquemos con nuestra presencia, conocerán de lo que somos capaces, los limeños. Eso es agrandado mucho más la expresión de José Marías en su oda, por ejemplo, a Tupac Amaru. Valcárcel también dice: como los grandes ríos que bajan de la tierra, así bajará la cultura. Claro, eso está en su Tempestad en los Andes. Mi vocación por la literatura se definió muy temprano. Mi primer contacto con la creación artística literaria fue el poema Amor de González Prada, que leí cuando tenía 10 años y era apenas alfabeto. Lo aprendí de memoria y lo recitaba en voz alta junto al río y en los campos. Luego, el dueño de la hacienda donde entonces vivía me oyó repetir el poema e hizo que lo recitara varias veces delante de la familia. Y yo creo que lo que Valcárcel describe, Arguedas lo vive, ¿no? Ese es el valor de Arguedas, es su vivencia expresada en poesía, ¿no? Ahora, esa poesía, cuando es auténtica, se nutre de la esencia de lo quechua y también del calor de la esperanza, de los sueños de su época. Así lo expresa cuando en su oda a Guayasamín, o en su saludo a Cuba, o en su adhesión a Vietnam, o en su llamado a los doctores, cuando le dice, ¿no? Ese es muy irónico, es eso, además con mucho humor. Claro, con bastante humor, ¿no? Es simplemente, dice: doctores, ustedes saben mucho, pero nosotros sacamos agua de los taludes, ¿no? Bailamos en las cumbres, en la copa de las cumbres. Cuando ustedes vengan, no en jet, sino a pie acá, entonces háblenos cara a cara, hombre a hombre. No caikuca rumimantan unuta futurichiku. Cancuna, doctor Cuna, keita, chaita roanquichisteca, cheragmi cari, uyata carita arimasun. Vamos a hablar de cara a cara, de hombre a hombre, ¿no? Ahora él dice: nosotros vencemos, no caikuca manan saikuikuchu purispa, no caikuca purispayan causacuico, cancuna no caikuhina purincachisteca, rimasun carina, ¿no? Es una visión medio sarcástica, desafiante, pero al mismo tiempo también de afirmación, porque la poesía de Arguedas es ante todo una afirmación en la eternidad del Perú, del pueblo aborigen, del pueblo hecho con un sentimiento desbordante, que quien lo lee en quechua realmente se conmueve. Ahora,
la traducción de algunos poemas que hace Arguedas tiene algunos deslices en la traducción, pero dicen que toda traducción es traición o creación. Entonces eso está admitido, ¿no? Taklay kuy, makichay kiwan taklay kuy, saruy kuy, chakichay kiwan saruy kuy. ¿Cuánto pierde al traducirse al castellano, al español? Pierde en su sonoridad, en su fonética, muchísimo, ¿no? El quechua es un idioma polisintético que con una palabra puede expresar 5 o 6 situaciones, ¿no? Al mismo tiempo es un poema eufónico, glotalizado, y la glotalización de la palabra penco, puju, chelche, etcétera, le da un sonido de epopeya a la poesía quechua. Eso se pierde en el castellano. En el caso de estas palabras que has mencionado, por ejemplo, ¿a qué se está refiriendo? Penco es un recoveco, un burladero, ¿no? Chichi es el granizo que cae, ¿no? Pelete es un hombre medio retrasado, medio tonto, ¿no? O sea, esas palabras que son conceptos. Son conceptos, son sustantivos fundamentalmente. A partir del sustantivo puedes crear toda una frase. Por ejemplo, el sustantivo oasi, ¿no? Si yo digo comer oasi en una sola palabra, estoy diciendo casa verde, ¿no? Si yo digo comer oasi tan risiani, en una sola palabra estoy yendo a la casa verde. Entonces, es más o menos como la gramática alemana, que puede generarse una frase a partir de un sustantivo. Y en cuanto al manejo del quechua en relación con las diferentes vertientes del quechua, porque hay un quechua que claro, es el que hablaba... Claro, el quechua cusqueño es más glotalizado. Ese no es el quechua de Arguedas. Es el quechua ayacuchano, que es un quechua dulce, hecho para el amor. Yo siempre digo el quechua ayacuchano debe ser un poco parecido al francés, porque es un quechua de hablar quedo, dulce, tierno. El quechua cusqueño es un quechua rugiente, primitivo, hosco, tormentoso, como los poemas que hace el Quilcu Baraca en quechua. Arguedas vuelca en su poesía quechua sus reclamos históricos, los problemas perentorios que lo aquejan, su asombro cuando viaja en jet, ¿no? Dice, bueno, si esto lo han hecho los hombres somos dioses. Porque mira desde el jet los ríos divinos, dice, estamos por encima de los apus, de las cumbres inaccesibles, de los ríos, de los océanos de maizales, de papales. Palaciaikun kei hatun yaura kunturpi, ¿no? Más o menos suena así, ¿no? Está hablando ahí de la paloma y del cóndor, ¿no? Está hablando, estoy volando, estamos volando en esta máquina de fuego, ¿no? Parecida a la paloma y parecida al cóndor, ¿no? Ahora dice, ¿no? Dios me canches, ¿no? Si esto han hecho los hombres somos dioses. Esa su oda al jet es definidora además por una cosa, porque admite que finalmente la civilización, lo contemporáneo, ¿no? Está venciendo el silencio, la majestad, el poder de los dioses. Tambo bambino magtatas yawarmayu apamu. Tambo bambino magtatas yawaruno apamu. Tinga yasto toskan. Hina yasto toskan. Charango yasto toskan. Biriti yasto toskan.